Café Vital es una presentación de Altergol Servicios, Botica del Alma, VN Medios, VN Tienda, Corporación NJC, Crossfocus Integral, Programa Radial en Frecuencia con la Vida, Lisset Salud y Dijes Mágicos. Así es, estamos de vuelta en Café Vital y bueno, estamos en pleno mediodía porque el reloj indica que bueno, que ya es las 12:01, así que bueno, buen provecho para los que estén comenzando a comer, los que estén ya preparando allí su almuerzo. Bueno, nos llamó el amigo Carlos en relación al tema anterior que estábamos desarrollando con el doctor Walter Angelosante, nos llamó desde La Bandera. Y bueno, Carlos, te indico que ya el doctor tiene tu mensaje. Igualmente estamos atentos a tu comunicación por el 0424-224-3572, WhatsApp 0424-224-3572, WhatsApp. Tenemos nuestro chat incorporado en la página web radiosintonía1420.com.be, donde nos pueden escribir, nos pueden saludar, pueden hacer sus preguntas, sus críticas constructivas, cero haters, por favor, que ya en Instagram y en las redes hay demasiado. Aquí la idea estamos para construir y bueno, estamos a la orden, definitivamente, para brindar información útil, de calidad, que nos ayude a cambiar en forma positiva, a transformar nuestra vida siempre en función del bienestar. Y bueno, nada, seguimos con nuestros temas que, bueno, son por supuesto de interés para todos, ¿no? Pasamos entonces al área holística y vamos a hablar ahora acerca de un tema que siempre está allí dentro de nuestros enigmas o dentro de lo que puede ser el misterio en el que vivimos, que es la razón de nuestra existencia, ¿no? Ese saber si de verdad lo que es nuestra alma, nuestra energía viene de un más allá, de un antes, de un pasado. Para quienes creemos en la reencarnación, pues siempre nos genera mucha curiosidad saber quiénes fuimos, ¿ok? Qué hicimos y de qué manera nuestra vida actual está conectada con esa persona que fuimos y con aquello que quedó pendiente de esa vida. Entonces vamos a estar hablando precisamente de eso, de los efectos de las vidas pasadas en nuestro presente. ¿Cree usted en las vidas pasadas? ¿Tiene dudas? ¿Tiene preguntas? Ya entonces sabe que cuenta con las vías de comunicación y se me olvidaba el 0212-264-1494 para que se comuniquen así como lo hizo Carlos hace unos minutos. Entonces, como les decía, vamos a hablar de los efectos de las vidas pasadas en nuestro presente con una especialista en la materia, específicamente en el área de la terapia de respuesta espiritual y los registros akáshicos, porque el tema va a estar, digamos, en ese contexto. Hablo de Mónica Meléndez, es terapeuta de la gente amiga, aliada de Eres Bienestar y Café Vital, Sanación 3. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida a Tu Café, Café Vital. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Víctor. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Bastante bien, gracias a Dios. Espero que bueno, tú y tus seguidores pues también tengan un excelente inicio de semana. Gracias por tu invitación. Qué bueno, estamos muy contentos de poder abordar y desarrollar este tema contigo. Fíjate que el título es Efectos de las vidas pasadas en nuestro presente, pero precisamente te pregunto, ¿por qué hablamos de efectos? Correcto. Bien, Víctor, me parece prudente iniciar definiendo qué es un efecto, ¿no? Uh-huh. Para contextualizarnos. El efecto es el resultado, ¿verdad? El fin, la conclusión, esa consecuencia que se deriva de una causa, y de ahí proviene ese principio fundamental de la causa y efecto, o aquella ley, ¿verdad?, de la causa y efecto de la ciencia y de la filosofía. Entonces, entendiendo que este efecto puede poseer varios significados también, dependiendo obviamente del área en que se utilice. Por ejemplo, en el área legal están los valores mercantiles que se conocen como efectos bancarios, pero también tenemos el famoso efecto invernadero, el efecto mariposa, en fin, depende del área. Por otra parte, bueno,
según también la teoría de la reencarnación, el alma del hombre o la conciencia sobrevive, ¿verdad?, a la muerte y retorna inclusive en intervalos variantes para nacer en otro cuerpo físico, por supuesto con ese propósito de crecer en conocimiento y sabiduría. Y parte de la creencia sugiere que todos experimentamos la vida como hombres y mujeres, miembros de distintas razas o clases económicas o sociales, ¿no? Sin embargo, bueno, yo como terapeuta no estoy interesada obviamente en probar la existencia de las vidas pasadas, pero personalmente no tengo dudas al respecto. De modo que yo parto de esa aceptación de la reencarnación como un hecho natural y desde allí ejerzo ese rol, ¿verdad?, en las terapias que aplico. Entonces, hablamos de efectos porque, aunque no tengamos conciencia de ello, Víctor, en los bancos de nuestra memoria subconsciente, todos tenemos recuerdos de otras encarnaciones que de una u otra manera están incidiendo en nuestra vida actual. Y no se trata de recuerdos anecdóticos, sino de registros emocionales que son muy fuertes, que nos están afectando en la vida presente, o nos pueden estar afectando en la vida presente. Y no recordamos, pero estos registros están presentes en nuestra vida cotidiana, ya sea en nuestro carácter, en nuestras creencias, en nuestras pautas de conducta, o en la forma como tú reaccionas, por ejemplo, ante determinadas situaciones, por esa energía negativa normalmente, de esa carga emocional grabada en la conciencia de tu alma y que es transferida a tu cuerpo físico en forma de ¿qué? En forma de memoria subconsciente, por esa transferencia de conciencia de la cual te estoy hablando. Ok, muy bien. Y ahora que hablas de esa memoria subconsciente, me da pie para preguntarte eso que muchas veces hemos podido apreciar cuando, bueno, ha habido un caso o un testimonio. Los niños tienen esa facilidad de recordar escenas, momentos o de sentir o de conectarse con situaciones de sus vidas pasadas. ¿Es así? Sí, es totalmente factible que un niño, y de hecho eso lo estamos viendo hoy en día con más frecuencia, sí es factible que un niño recuerde vidas pasadas o tenga actitudes o destrezas que vienen inclusive de esas actitudes. Hoy en día conocemos la generación de niños índigos, por ejemplo, niños cristal, niños arcoíris, que han llegado a este mundo con un desarrollo evolutivo más avanzado que el de la mayoría de las personas a nivel de conciencia, y muestran un nivel de empatía, de comprensión, creatividad y con cualidades muy marcadas que pueden ser reconocidas fácilmente. Y de hecho sí se pueden probar o por lo menos investigar, ¿verdad? Ese tipo de sueños o ya vamos a llamarlos sueños entre comillas, ¿no? De esos recuerdos de estas vidas pasadas. Por ejemplo, a través de una terapia de regresiones es posible hacerlo, que es la que aplica, ¿verdad?, un psicólogo, un psiquiatra, a través de una hipnosis. Pero en esos casos la persona no está consciente porque es bajo hipnosis, ¿okay? Pero por ejemplo a través de la limpieza akáshica que yo realizo, al conectarnos con la mente subconsciente y supraconsciente de la persona, podemos obtener información al respecto. Por ejemplo, descartar si fue un sueño, si fue un viaje astral o si efectivamente fue un recuerdo de una vida pasada, porque el niño o la persona abrió un portal dimensional, ¿verdad?, una puerta que lo conectó a otra dimensión y lo conectó a una de esas vidas pasadas. También se puede investigar, determinar quién era, ¿verdad?, ese niño o la persona que tuvo ese sueño, quién era, qué rol tenía en esa vida pasada. Si tenía, por ejemplo, una vida religiosa, si era un mercader, si era un de estos personajes oscuros de antes, ¿no?, degollaban a las personas y este tipo de cosas abominables, ¿no?, de aquellas épocas. ¿Cuál fue la situación que generó ese mandato o programación grabada en la conciencia de su alma en esa experiencia anterior, ¿no?, que en esta vida actual le puede estar inclusive impactando negativamente en cualquier área de la vida del niño, o también impactando positivamente? Eso depende del caso, ¿no?
por eso, bueno, habría que abordar los efectos como tal, ¿sabes? Sí. ¿De qué manera se caracteriza, no? Un sueño que está, ¿de qué manera se caracteriza un sueño que pudiera estar conectado con un recuerdo más bien de una vida pasada a un sueño regular? Es decir, ¿hay elementos que caracterizan a estos y los diferencian de los otros? Sí, por ejemplo, puede generar un impacto emocional muy fuerte, ¿verdad? Okay. Empieza a generar dudas, inquietudes en la persona, además de que el recuerdo de ese sueño aparente que tuvo es demasiado vívido, es demasiado detallado. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tuve un caso de una paciente que ella recordó perfectamente, ella me describió a mí con muchísimos detalles, ella me describió la textura de la ropa que cargaba, cómo era su cabello, el color, el paisaje. Ella estaba en un río recogiendo un agua y me detallaba el agua, cómo era de cristalina, los olores que sentía, el paisaje tal cual como era. Es decir, son detalles demasiado específicos que normalmente no se recuerdan en un sueño, ¿no? Y cuando investigamos, pues efectivamente era un mensaje, ¿verdad?, que ella tenía que recibir. Es algo que ella no sanó de esa vida, uh-huh, la cual vivenció literalmente, y además eso le estaba impactando negativamente en su vida actual, en ese momento de su vida. Wow. Y por eso hubo esa conexión, pero lo impresionante, o sea, a mí no me impactó el que ella pudiera haber vivido la experiencia tal cual como la vivieras a través de una terapia de regresión, sino la calidad del recuerdo que ella tenía. Los detalles. Que lo vivió, ¿sabes? No fue un sueño. Entonces, de hecho, te lo digo y me erizo, porque fue demasiado detalle, y además la carga emocional que ella tenía. Ella me manifestaba a través de sus palabras, del tono de voz, la carga emocional que ella tenía, porque era un sueño, no era un sueño, era el recuerdo de esa vida pasada, donde venía ¿cómo se llaman ellos? Una vivencia, ¿no? Llegaban a la gente, los decapitaban, esas cosas. Sí. Bueno, vino este personaje vestido con una capa negra y llegó con una espada y la decapitó. Ella lo vivió literal. Qué impresionante. Claro, la carga emocional fue muy impactante. ¿Cuáles son? Quería determinar qué era eso. Sí. ¿Cuáles son las terapias que tú aplicas para hacer este viaje al pasado? ¿Y de qué manera nos podemos beneficiar en conocer, en saber quiénes fuimos, qué hicimos? Y algo que me llama poderosamente la atención, es decir, si descubrimos que quien fuimos, no precisamente alguien bueno, por darle una categoría, se puede desarrollar allí una sensación de culpa. ¿Y cómo se trabaja eso? Es decir, por ejemplo, una persona que, digo yo te pregunto, tú me dices si es así tan exacto, ¿no? Que descubre que fue, qué sé yo, un asesino. ¿Se le puede despertar allí un sentimiento de culpa? ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo lo supera? Sí, de hecho se le manifiesta. Obviamente no sabe por qué siente esa gran culpa, y esa culpa le afecta negativamente en cualquier área de su vida, por no decirte que en todas. Por eso te hago un breve esquema de cuáles serían esos efectos, ¿verdad?, de los que estábamos hablando al principio. Ante todo, el efecto más relevante para mí es esa carga de energías negativas y discordantes grabadas en la conciencia del alma. Okay. Así como el aprendizaje realizado en vidas anteriores se expresa en actitudes en la vida presente. También los traumas de ese pasado se manifiestan en forma de conflictos emocionales en esta vida, o con algún problema de salud también, por ejemplo. Cuando estas emociones, por ejemplo, impiden el libre fluir de esta vida, en esta vida presente, llegó el momento entonces de sanar, ¿verdad?, esas energías discordantes y negativas. Para resolver ese conflicto de su origen. Es allí cuando entra en escena este tipo de terapias, ¿no? Aunque se basa en los archivos grabados del alma, estos se limpian, se liberan o se sanan, se resuelven, porque son temas en resolver de vidas pasadas. O sea, yo me morí
en esa vida donde tenía un conflicto contigo y no lo resolví, no lo sané, ¿verdad? Entonces, es la ventaja en el caso de estas terapias, que tú puedes trabajar la terapia con la persona que se mantenga consciente, ¿verdad? En el aquí y en el ahora durante todo el desarrollo de la terapia, no bajo una regresión, por ejemplo. La mejor manera de hablar de estos efectos es ejemplificando, como estábamos hablando, ¿verdad? Con situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, una persona que experimenta los síntomas de asma pudiera ser causado porque en una vida pasada esa persona murió, o en muchas vidas pasadas murió ahogada mientras viajaba en una balsa o de cualquier otra forma. Por ejemplo, o una tortura de inanición, por ejemplo, que se utilizaba mucho en vidas pasadas, ¿verdad? Otra situación es el caso de una mujer, por ejemplo, que he tenido, exitosa, inteligente, hermosa, con buena posición económica, de la que cualquier hombre pudiera enamorarse, ¿no? O fijarse en ella, pero esta mujer constantemente a lo largo de su vida ha tenido muchos intentos de establecer una relación sentimental estable y definitiva, pero siempre, al cabo de unos meses o pocos años en la relación, esa relación se termina. ¿Por qué? Entonces, cuando revisas los archivos del alma, es porque en una o muchas de sus vidas pasadas, esta mujer hermosa, inteligente, exitosa, sus vidas pasadas fueron vidas religiosas. Ella fue madre superiora, o fue una monja, o fue una estudiante para ser monja. Imagínate. O fue una alta sacerdotisa de alguna corriente chamánica, Víctor, por ejemplo. Claro. Y durante esas vidas religiosas, entonces realizó votos del corazón, de celibato, de castidad, de soledad, y se llaman votos del corazón porque se graban en el centro emocional o en el corazón. De hecho, hay votos básicos, hay 12 votos básicos, que a menudo pueden ser dañinos para nuestra vida, porque la limitan, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestra alma. Esos votos son muy limitantes y destructivos. Entonces, una persona que le ha tocado experimentar en esta vida una pobreza extrema o fuertes dificultades económicas, porque realizó, por ejemplo, votos de pobreza en vidas pasadas, porque era un mercader o una especie de inspector de hacienda pública, y bueno, solía siempre dejar a familias sin la casa, sin la comida o sin el dinero alguno por cobrar ese dinero adeudado, por darte un ejemplo. Entonces, estos votos son tan fuertes que si han sido repetidos en varias encarnaciones, con frecuencia tienen un poderoso efecto discordante, ¿verdad?, en otras vidas. Aún a pesar de estar totalmente fuera de contexto del propósito original de esos votos como tal. Por ejemplo, muchas personas bloquean su bienestar económico y sufren de pobreza debido a esos votos de pobreza tomados en vidas pasadas. Otros sufren de enfermedades graves, ¿verdad?, porque establecieron programas de enfermedad en vidas pasadas, creyendo que así demostraban ser merecedores de ese amor divino de Dios, por ejemplo. Y podemos observar en repetidas ocasiones cómo ciertas personas van insistiendo de forma repetitiva en los mismos patrones, con los mismos apegos, reviviendo situaciones en una especie como de bucle, que parece que no tiene fin, es un ciclo cerrado. Entonces no es porque renazca que puede dejar atrás ese patrón repetitivo, sino porque se haga cargo de ello, de esa situación en el aquí, en el ahora, en el plano donde se originan todas las programaciones que llevan a esa repetición. De hecho, todos vemos familias, hemos visto familias o generaciones enteras en que todas las mujeres de una misma familia no logran, ¿verdad?, casarse nunca, o no logran tener hijos, o también los hombres de una misma familia que padecen de una enfermedad física, mental o emocional, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿en qué consiste la terapia? Que creo que esa otra pregunta que me habías hecho. Sí. Esta terapia, bueno, yo hoy en día yo la llamé la terapia de limpieza clásica. La desarrollé ya en base a mis experiencias obtenidas, ¿verdad?, a lo largo de los años. Pero tiene sus bases teóricas, tiene sus bases en la terapia de respuesta espiritual, que fue creada por el reverendo norteamericano Robert Dessler hace más de 20 años, también basada en la radiestesia, que es una técnica, bueno, por supuesto muy conocida, y la sanación del sistema energético. Entonces, esta terapia se realiza a distancia, aunque también se puede hacer de manera presencial, y realmente para el subconsciente no hay tiempo ni espacio, ¿no? Por eso puede aplicarse la terapia a distancia, mientras que la persona continúa con sus actividades normalmente, sin que le afecte el trabajo que el terapeuta está haciendo, ¿no?, en paralelo. Tú estás ahí grabando tu programa de radio, yo puedo estar aquí en paralelo haciéndote la terapia.
Qué maravilla. Eso no te va a afectar. Me explico, porque es un método preciso para trabajar, para conectarte directamente con tu subconsciente, a fin de evitar remover esos bloqueos, ¿verdad? A la salud, por ejemplo, al éxito, a la abundancia, a la felicidad, a las relaciones, para poder experimentar una vida más plena, ¿verdad? Una vida presente más plena. Sí, definitivamente, porque bueno, también hay que superar un poco, ¿no?, ese miedo que puede generar en cierta parte de la población, algunas personas, en remover, como tú muy bien lo indicas, porque es una oportunidad de encontrar respuestas y después de encontrar esas respuestas, buscar las alternativas, o sea, qué puedo hacer para evolucionar, tener una vida más plena y a su vez, pues nada, en una próxima reencarnación, pues nada, tener otro proceso de vida, ¿no? Pero en el tiempo presente, tener calidad de vida, sentirse a gusto, ¿ok? Eso es lo importante, porque realmente vamos a conectarnos con el pasado para mejorar nuestro presente, y eso me encanta que ustedes lo hagan, y me gusta muchísimo estos ejemplos tan claros y tan concretos, porque da confianza definitivamente en hacer la terapia. Y precisamente, Mónica, deseo preguntarte ya para finalizar, ¿cuáles son los puntos de contacto para aquellas personas que quieran indagar en sus vidas pasadas, que quieran encontrar estas respuestas, estas soluciones a su vida? Y también si ustedes dictan talleres, cursos sobre esto, y si tienen otras actividades para los próximos días en Sanación 3. Bien, sí, con gusto te doy los números de contacto, no solamente para personas que quieran, ¿verdad?, investigar cualquier tema relacionado con vidas pasadas, sino también para reprogramar su subconsciente de manera positiva, sanando, ¿verdad?, reprogramando todas esas programaciones o mandatos negativos que trajimos, y relacionados, por ejemplo, en cualquier caso, porque puedes trabajarlo en crisis en vida actual, problemas de salud, finanzas, carrera profesional, relaciones, ¿verdad?, relaciones familiares, amorosas, con pareja, jefe, etcétera, la autoestima también, es decir, cualquier área que puedas, se puede trabajar perfectamente con la terapia, ¿no? Y bueno, nuestros puntos de contacto, pues estos son, te los entrego, te los regalo con amor para tu público maravilloso. El número de contacto es 0412-321-1341 para Venezuela, y para otros países entonces sería más 58-412-321-1341. El Instagram es @sanación3, y en Facebook también estamos como enviando luz y amor 3. Y bueno, también nos pueden ubicar a través del número de nuestra community manager y colega 0412-800-6050. Sí, realizamos talleres, relacionados, talleres de todo tipo relacionados con estos temas. Porque bueno, trabajamos diversas áreas, ¿no? Y por supuesto temas relacionados con el crecimiento personal y espiritual. Constantemente pueden observar a través de nuestro Instagram todas las actividades que estamos realizando. Próximamente también trabajando con otras herramientas, pero bueno, sabes, en este proceso de crecimiento profesional, siempre para proyectar, para apoyar en el desarrollo, ¿verdad?, de estas almas vivientes que nos acompañan en este plano terrenal. Muy bien, de verdad, muchísimas gracias, Mónica, bueno, por darnos esta información, por compartir con nosotros acá en Café Vital. Les recuerdo la cuenta en Instagram, @sanación3.